Miguel Farías es actualmente director ejecutivo de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles y es también miembro del directorio del Teatro Municipal de Santiago, también administrativamente conocido como la Ópera Nacional de Chile. Es un reputado músico con trayectoria nacional e internacional. Puedo decir que trabajé muchos años con él y mis conclusiones respecto a su moralidad son definitivas. Sin embargo, dado el enorme espacio que tiene para vertebrar el campo de la música en Chile, creo que es pertinente dar algunos detalles de la última situación en la que se vio envuelto y que tiene que ver con este juicio definitivo que les digo que tengo respecto a su moralidad. Por supuesto, mi juicio es crítico. La última instancia en la que ha mostrado su rostro de manera completamente evidente es el proyecto de recuperación de la ópera chilena Lautaro, una de las óperas emblemáticas de el que probablemente sea el principal compositor de óperas de la historia de Chile, que es Ortiz de Zárate. Eh, pues bien, Miguel Farías gestionó y se adjudicó junto a la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción hace 2 años un fondo para poder recuperar esta obra y poder entonces presentarla a público en el teatro de la universidad. En estos días se ha sabido de muchas irregularidades, falacias y eventuales ilegalidades en el origen y en el desarrollo del proyecto, lo que ha hecho que finalmente la universidad cerrara el proyecto. Y todo esto ha sido consecuencia fundamentalmente de una versión sobre la realidad desde el principio mañosa y retorcida, eh, con la cual arrastró a la Corporación Cultural eh, a cometer un conjunto de errores que finalmente han significado la cancelación de la obra. A mí me parece muy importante decir esto porque, ya lo dije en otra grabación, yo fui víctima de plagio por parte eh, de Miguel y me parece bastante evidente que él está ubicado hoy día en una posición muy relevante para efectos del arte chileno y, y honestamente me parece que no lo hace bien. Él es un buen artista talentoso, pero hay mucho que decir al respecto. Por eso me voy a permitir contar esta historia con cierto detalle. Algunas cosas ya las he dicho, pero espero que tengan paciencia, sobre todo la gente que le interesa el tema del mundo de la música y el mundo de la ópera en particular. Quiero que les pido por favor que tengan paciencia al respecto. Corre el año 2015 cuando Miguel Farías tuvo que volver a Chile, había intentado irse a Francia, pero no le fue bien. Y cuando tuvo que volver a Chile, se encontraba sin trabajo y sin oportunidades en el ambiente musical. Yo la verdad es que lo conocía muy poco, lo había conocido pocos meses antes de que se fuera. Teníamos un amigo en común, pero quise ayudarlo, pues su esposa estaba embarazada y me conmovió la historia tradicional, clásica del talentoso músico pasando penuria. Inventé un proyecto ad hoc en mi centro de investigación, destiné recursos míos, literalmente míos, para que trabajáramos en recuperar lo que existiera de partituras de óperas chilenas. El tema me interesaba y obviamente a él le servía. A poco andar este modesto proyecto investigativo se extendió una colaboración más completa. Comenzamos un trabajo en dupla donde yo hacía libretos y él componía la música. Miguel mejoraba en su inserción laboral y rápidamente se había cansado de la investigación, que en realidad apenas estaba comenzando. Debo decir que es evidente que la investigación no le gusta realmente. Prefería en todos los casos acortar el camino. Fue entonces cuando me preguntó si podíamos buscar ayudantes para la tarea más pesada, que era básicamente toda la tarea que había que hacer, que era ir a buscar a los archivos, a las distintas bibliotecas y encontrar si estaban las obras, los libretos, las partituras y recopilar todas las obras chilenas de las cuales hay algún registro. Lo pensé, hice números y destiné más fondos todavía para poder contratar a más personas y dedicar más horas a este proyecto. Desde ese instante, Miguel pasó a ser el único miembro de mi equipo de investigación
que no investigaba ni iba a las reuniones. Eh, Sencillamente asumió que estaba becado y cada tanto miraba y, y participaba en la reunión con el equipo que estaba recogiendo para saber qué es lo que habían encontrado. Lo reconozco, fui muy permisivo con él. En este escenario nos pusimos a trabajar en varios proyectos de ópera. Y en uno de esos, más tarde, Miguel va a usar un texto mío como si fuera propio. Lo presenta como propio al entregar el informe final al Fondo de la Música. eh, yo no lo sabía. Yo sabía sí que la partitura, según me dijo él mismo, supongo que será cierto lo que me dijo, la partitura que entregó a ese mismo informe eh, era la partitura de otra obra que él había compuesto, que la había compuesto de hecho con un texto mío también, que finalmente nunca estrenamos. Y dijo que la traspasó de esta obra anterior a esta obra que tenía que entregar en el fondo de la música. Bueno, yo no le dije nada cuando me contó, pero no imaginé que no solo no había hecho la composición para ese instante, sino que tampoco había hecho eh, la, el texto, el libreto. O sea, eh, a mí me ha dicho que había tomado la música de otra parte. No me dijo que había tomado el libreto de lo que estábamos trabajando juntos y que era un texto mío. Eh, Esta fue al sistema, me robó a mí mi texto y siguió su camino, que lo iba a conducir finalmente a un lugar bastante alto. Hoy es la principal autoridad en nuestra Orquesta Nacional Infantil y Juvenil y es miembro del director del Teatro Municipal. Probablemente es el funcionario público del ámbito de la música más importante del país. Pero volvamos a investigación sobre ópera chilena. Fue por entonces que le dije que me parecía muy interesante lo que pasaba con el libreto de Lautaro de Ortiz de Zárate y que era muy atractiva la idea de comprender el sentido de la propuesta de trilogía, la parte conceptual del gran compositor chileno, que él tenía una trilogía de obras pensadas para poder articular como una continuidad histórica de Chile, desde la colonia, la independencia, finalmente y finalmente la conquista antes de la colonia y luego finalmente, eso se sabe después, se enteran después, muy recientemente, se sabe que en realidad no era una trilogía, sino que era una tetralogía. En principio esto terminaba por allí, por el gobierno de Balmaceda, hasta 1910, pero hoy se sabe que, o sea, eh, perdón, pero ahí esto terminaba originalmente eh, en en una trilogía y que finalmente va a ser, hoy sabemos, una tetralogía, como les decía, que termina con Balmaceda. Pues bien, le dije, mira, voy a revisarlo en Lautaro, yo tenía que viajar, me acuerdo, entonces en el viaje aproveché los hoteles, el aeropuerto, qué sé yo, para ir trabajando el libreto del Lautaro y se lo mandé. Me dijo, ah, fantástico, yo voy a hacer un análisis de la música. Pero no teníamos, no habíamos encontrado nunca la partitura, los equipos que habíamos puesto en las distintas bibliotecas, qué sé yo, a buscar, no habían encontrado la partitura, eh, y tampoco insistimos mucho más. Pero él me dijo que él podía, a partir de la partitura, tratar de hacer algún nivel de interpretación, a partir de las partituras que existían, los fragmentos que existían. Eh, yo desconozco cómo se analizan naturalmente las partituras. Él me había dicho cuando me conoció, que había sido poco tiempo antes, me había dicho que él no solo era compositor, sino que también era etnomusicólogo. O sea, era capaz de hacer análisis etnológico, análisis antropológico a partir de la música. Bueno, yo imaginé que entonces él tenía herramientas para poder analizar el material que él tenía. Eso era tema de él. Así que, fantástico. Eh, pero nunca hizo nada, nunca hizo nada. Y el proyecto quedó allí, después nos fuimos por otros caminos, y el proyecto quedó allí.
No imaginé nunca que él había sacado una conclusión sencilla, y por cierto falaz, por decirlo así, comillas, si yo no la encontré, la partitura, entonces la partitura no existe. Así pensó Miguel. Eh, pero claro, no era etnomusicólogo, ni era muy metodológico para sus cosas, porque la metodología es muy ardua. Y claro, talento tiene Miguel, pero lo de trabajar mucho no es que le plazca realmente. Luego vino entonces un momento para nuevamente acortar el camino. Eh, Se fue inventando a sí mismo en una relación bastante eh, autorreferente que la ópera Lautaro era una representación de la figura indígena como identidad nacional. Para ello no había hecho ningún análisis eh, metodológicamente válido del libreto. Aparentemente todo salía de la música. La verdad es que este análisis de la música fue realizado a partir de estos extractos de versiones mezcladas de la ópera y no de la ópera original completa. Cree encontrar en esta calidad de supuesto etnomusicólogo referencias que podrían ser referencias de Ortiz de Zárate a instrumentos autóctonos. Cree ver en la reducción a piano, cree ver formas musicales que refieren a que eso no es un instrumento de orquesta occidental, moderna, sino que es otro tipo de sonoridad. En fin, ya es el momento en que Miguel Farías avanza a la osadía argumentativa. Cuando esto ocurrió, nosotros ya habíamos terminado nuestras colaboraciones, ya que era muy desgastante su necesidad de figurar, de no trabajar y de obtener permanentemente todos los beneficios y nunca sufragar los gastos. Eh, de hecho, fue muy agresivo conmigo cuando ya había sacado partido de mi ayuda a introducirlo en diversas escenas de la realidad nacional. Poco antes de que estrenáramos El Cristo del Ki, estaba muy molesto con el hecho de que los medios no le pusieran toda la atención que él deseaba y que a mí me diera una atención que él consideraba excesiva. Por cierto, al menos en mi interpretación, nada de eso era cierto, pero su subjetividad estaba desbordada. En ese instante publicó en una red social que no entendía por qué le daban tanta importancia a un libretista si ese trabajo es como cualquier otro en una obra. Comparó esa tarea con la del afinador de piano. Yo no tengo problema en que mi trabajo sea equivalente al del afinador del piano, eh, si es que la tarea del compositor, que es otra etapa creativa, se considera también como la del afinador del piano. Eh, bueno, cuando mi esposa me contó lo que había leído, no le di importancia. No le di importancia. Le dije, ya, no te preocupes, que Miguel tal vez está nervioso. Pero ella tenía razón. Yo pensé que era un arrebato, la ansiedad, los nervios, el artista atormentado. Nada más equivocado. Nada más equivocado. Miguel no es un existencialista. Miguel no es un Baudelaire. Miguel se parece más a Shakira en estas cosas. Volvamos a la ópera Lautaro. Ya hemos perfilado un poco al personaje y habrá que decir de Lautaro, esto es una ópera en sí misma. Algún día tendré la suerte de formalizarla como tal. El 3 de marzo del 2022, Farías señala al Mercurio: estoy trabajando en toda la restauración de las partituras de esta obra. Lautaro, en toda la restauración de las partituras. La restauración de las partituras. Por eso es un trabajo gigante, ¿no? El elenco, dice, es increíble. La partitura orquestal no existe. No existe. Y a través de notas de piano estoy reconstruyéndola. Eso dijo, textual, en el Mercurio, 3 de marzo, 2022. Desconozco si en ese instante sabía ya que existía la partitura, pero porque estaba completa. Pero su discurso no cambió tampoco después cuando ya estaba claro que él sí sabía la verdad. Aquí pasamos de lo superfluo, lo metodológicamente inapropiado, lo chanta, para decirlo en chileno, a lo grave, a eso que está al límite de la ley. En resumen, Miguel Farías había convencido a una corporación cultural universitaria que fueran juntos a una postulación de un fondo diciéndoles que solo había fragmentos de la partitura, lo que lo induciría a completar la obra en una versión propia. No es reconstruir la obra perdida, es hacer lo que Farías quiera con Ortiz de Zárate. O sea, quería toda la libertad.
y todo en la onda del rescate de lo antiguo, pero algo nuevo. No es un rescate, es un secuestro. Esa acción ya es polémica, ¿no? En nombre de la recuperación histórica se pretende ejecutar una violación histórica. Ese no es Ortiz de Zárate, ese es Miguel Farías. Por supuesto, todavía no ha escrito prácticamente nada en partitura, como quedará claro más adelante. En este instante, cuando él está diciendo todo esto, todavía no ha hecho nada, o ha hecho muy poco. Eso va a quedar claro más adelante cuando los músicos no pueden nunca acceder a la partitura completa, ¿eh? Y cuando se enoja si se la piden, ya ensayando. Y es así que nos topamos con el hecho de que el gran investigador dice que la partitura no existe mientras la partitura está tranquilamente guardada en el lugar más probable. En segundo lugar, señala Miguel Farías que la reconstrucción de la obra tiene valor porque se desarrollarán variaciones relativas a un presunto guiño del compositor original, que es Ortiz de Zárate, a los instrumentos mapuche. Es casi como imaginarse al compositor, un señor muy clásico, formado en Italia, que escribía en italiano, justo en el cambio de siglo entre el siglo XIX y el XX. Es como imaginarlo que ese compositor, en vez de ser ese hombre profundamente clasicista, resulta que fuera un representante altisonante de las visiones plurinacionalistas propias de lo que estaba aconteciendo justo en ese instante, misteriosamente, en la Convención Constitucional de 2021. La imaginación ya no era desbordante, no, ya era desbordada, pero bueno, ya sabemos, la falsificación funciona por pertinencia, y el clima estaba para hacerlo, había asumido Farías. Lo cierto es que Ortiz de Zárate nunca hizo un guiño a la música mapuche, y simplemente no es cierto. O es un mal analista de las partituras, o sencillamente quiso mentir. Así que esto en realidad nunca fue imaginación, nunca fue un arrebato emotivo, no es solo falta de metodología, todo eso también. Aquí hay conveniencia. A Miguel Farías le parecía muy conveniente estar y no estar con Ortiz de Zárate. Además de todo esto, afirma Farías que los derechos, afirma Farías a la Corcudec y se postula diciendo esto tal cual, que los derechos están libres. Es allí cuando entonces involucra a la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción y realiza el proyecto denominado Recuperación, Orquestación y Producción de Lautaro de Leoro Ortiz de Zárate, folio 636627. En la postulación Farías señala que no hay derechos comprometidos, pero no es así, comprometiendo gravemente a la institución patrocinante. Bastaba con consultar el archivo de música de la Biblioteca Nacional. Esto es relevante, pues en un comunicado posterior se lee que el equipo que trabajaba con Farías declara que el material estaba libre de derechos y que eso se refrenda en el archivo de la Biblioteca Nacional. Y eso, sencillamente, nuevamente, no es cierto. Irónicamente, en el fondo ganado, donde el proyecto se lleva todo el presupuesto de su ítem para la región, quedan de 40 millones destinados a la región, quedan 200.000 pesos, también concursaba la soprano e investigadora, y verdaderamente investigadora, de Leodoro Ortiz de Zárate, con mucha especialidad, Javiera Tapia, quien encontró los documentos, bocetos de la escenografía original y, además, las partituras del compositor Eliodoro Ortiz de Zárate del Lautaro en el marco de su investigación. Es decir, la investigación que sí investigó y la recuperación histórica, que sí es recuperación histórica, fue derrotada por completo por el proyecto basado en falsedades académicas y administrativas. Corcudec, la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, todo indica pecó de ingenuidad y falta de prolijidad, pero Miguel Farías fue más lejos. Y es que ya lo había hecho antes, presentando, como les contaba yo, a un fondo público un material falso, para hacer pensar como propio lo que es ajeno. La gravedad del hecho es enorme. Javiera Tapia, la investigadora del proyecto paralelo, tenía permiso de los propietarios de los derechos, los herederos de la familia, de Ortiz de Zárate. Pero atención, Miguel decía que estaba en contacto con la familia y que estaba en contacto también con Javiera Tapia. Como un niño mintiendo, se dice lo que se convenga. En algún momento Miguel Farías supo que la partitura existía, ni se arrugó, y decidió seguir adelante con el proyecto sin comunicar esta información a la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. Su fin siempre fue hacer su propia versión del Lautaro, incluyendo instrumentos que nunca estuvieron contemplados en la versión original, por supuesto. Entre respetar la obra antigua y respetar la moda, mejor lo segundo, dijo. Y por supuesto, al rescatar una obra del pasado,
que también está de moda, bueno, entonces se rescata, digamos que es un rescate también. Pero si se puede construir una obra, cosa que también está de moda, ¿por qué no hacer todas las cosas a la vez? Reconstruir y deconstruir. No le preocupaba la contradicción que estos actos encerraban, le importaba el resultado. Los pueblos originarios venden. Esa era su mirada. Insisto, volvemos. Contexto. Estábamos en medio de un momento donde la primera página de la nueva constitución política llevaría la palabra plurinacionalidad. Esta defensa de los pueblos originarios se hacía pasando por alto toda ética, toda empatía, todo respeto, todo conocimiento respecto a los pueblos originarios, toda transparencia y todo respeto por el trabajo ajeno. El modus operandi constante de Miguel Farías, el camino corto y las versiones distorsionadas. Sí, Miguel Farías es un compositor, pero sobre todo es un vendedor. Escribió Estallido. Según él lo escribió los días siguientes, durante 4 meses, intensamente después justo del estallido del 18 de octubre del 2019. Recién se estrenó en 2022. Su nombre fue puesto por Paolo Bortolomeoli, según nos cuenta anecdóticamente Farías. Es él que le dice, tienes que llamarlo estallido, esto es un estallido. Es el mejor nombre. Por tanto, se entiende que la había compuesto los primeros 4 meses, que nunca le puso nombre, que era sobre el estallido, pero no se llamaba estallido, hasta que llegó Bortolomeoli y le puso el nombre mucho tiempo después, sin que él lo hubiese estrenado nunca antes. El anuncio del estreno mundial fue hecho en octubre de 2021, como consta en la página de la Universidad Católica de Chile, donde Miguel trabaja. Todo ocurría en pleno frenesí de la Convención Constitucional. Su obra tiene un juego octubrista, pero por supuesto establece una defensa que impida generar malestar en la derecha, con la que salió sin pudor cuando vio que el anterior director del municipal, Frédéric Chambert, la persona que probablemente más lo ha ayudado en su carrera, dejaba de tener peso en Chile. Por eso cuando Farías relata de qué se trata Estallido, lo hace a partir de una mirada higienista. Farías sabe que cualquier error podría hostilizar a gente importante. Ya le había pasado cuando publicó una vez en Facebook una reflexión sobre un trabajador limpiando la lámpara del teatro municipal, con una foto que él tomó yendo a una de las reuniones que teníamos con el teatro municipal por el Cristo del Elqui. Eso puso en riesgo la obra, de hecho. Desde entonces sabe que, por decirlo así, octubrismo por acá, despolitización por allá. Las dos cosas juntas, si se puede. Escribir con una mano y luego borrar con la otra es el estilo, pero siempre quedándose con las ganancias. Para muestra un botón, es cosa de ver las columnas que escribe cada tanto en el mostrador. Días después del estallido despacha cacerolazos, arte y cultura en un Chile que despierta. En ese texto propio del clima altisonante de entonces, en la izquierda su higienismo y neutralidad por el estallido no existen. Supuestamente en esa época está comprometido está componiendo su obra Estallido. Eso es lo que nos dice hoy, ¿no? Que supuestamente tiene una perspectiva simplemente sonora de la energía de la explosión social, que eso es lo que dice al Mercurio. Cito a él en esa columna: el cacerolazo no significa solo hacer ruido y molestar a una autoridad que seguramente no está ni siquiera escuchando. El cacerolazo es sincronizarse, miles de personas que no se conocen, pero saben que son comunidad. Todos somos uno, un solo Chile, interpretando la misma música durante estos días. Chile despertó, lo hizo con música, con arte que circula de manera efervescente en las marchas y protestas de los últimos días. Un Chile en que las ollas hacen más música y menos comida. El nuevo Chile exige sus derechos y desea una vida digna, no solo en lo económico. Última cita: es muy probable que la dignidad venga acompañada de ser y sentirse parte de la cultura y el arte de nuestro país. Y es seguro que esto último debemos construirlo entre todos. Hay una mirada que no es higiénica del estallido, que no es neutra. Se reivindica el cacerolazo, la efervescencia, la protesta, la exigencia de los derechos, el concepto de dignidad, que es el corazón de la protesta. A mí no me parece mal, que quede claro, pero negar lo dicho sí me lo parece. Y en nombre de la conveniencia, bueno, eso es peor todavía. Eso es lo que ocurre con la entrevista de Mercurio ya citada, donde niega que Estallido tenga un contenido político. Vaya osadía. Trabajé con él y estaba obsesionado por esos contenidos políticos. Y repito, me parece muy bien que lo obsesionen. Escribía columnas que tenían su lado panfletario. Yo mismo le sugerí que no publicara una columna sobre los entonces diputados Boric y Jackson. Un texto que estaba al borde del insulto, literalmente. Y otro sobre el Frente Amplio, que se llamaba algo así como el Frente Amplio como rey desnudo.
Le dije que tenía que mantenerse al margen y que probablemente uno o los dos personajes que él había mencionado podían llegar a la presidencia, que no era inteligente quemarse. Bueno, lo entendió bastante bien porque ahora juega a insinuar o decir que es muy cercano al presidente. Por supuesto, administrativamente lo es. Y le importa tanto que en el último tiempo se ha dedicado a luchar para que la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, que él dirige, no salga de la tutela directa de la presidencia, ya que muchas ganas de depender del ministerio no tiene. Volvamos al caso de Lautaro. Este caso está entre la impostura y el fraude. A fines del 2022 e inicio del 23 se empezó a buscar a los cantantes para el proyecto, pero el material musical procurado por el compositor estaba en una condición de boceto, no era un material decente para poder trabajar. Hicieron saber esto a Miguel Farías y le propusieron postergar el proyecto, ya que a esas alturas ni siquiera había enviado la partitura definitiva de canto y orquesta, a lo que él se negó rotundamente y dijo que el proyecto se tenía que hacer como saliera. Como he dicho, el trabajo arduo no es lo suyo. Cuando trabajamos en el municipal, el director le insinuó la posibilidad de hacer la obra con doble orquesta. Pensé que diría rápidamente que estaría feliz de hacerlo. Siempre es un honor. Una doble orquesta significa que te están valorando mucho lo que vas a entregar. En fin, era una oportunidad de oro. No sé cuántas veces en el municipal ha habido doble orquesta. Quizás nunca, no lo sé. Pero se desencajó y dijo que no, que por ningún motivo, que no era necesario, que no tenía sentido. A mí me llamó la atención. La única conclusión a la que llegué es que quizás era mucha faena nomás y no le interesó. El proyecto del Lautaro era en realidad una deconstrucción camuflada de rescate. En el equipo se dieron cuenta porque se supo que existía ya otro proyecto de rescate, que como decimos, perdió el fondo, y que el material original sí existía y que la idea de Miguel en definitiva estaba direccionada a otro fin. Esto lo entendió el mismo equipo que estaba trabajando con él, no los más cercanos, naturalmente, que estaban más o menos por defender la perspectiva y la defensa, hacer una defensa cerrada de lo que estaba haciendo Miguel. Si Ortiz de Zárate tenía un fin identitario, ello no era en el marco de una lectura indigenista, sin duda. Su fin realmente era contar la historia de Chile a través de una trilogía de óperas. En realidad, una tetralogía, como decía, con la conquista, la colonia y la independencia, y luego la época de Balmaceda. Toda esta información es fácil de recoger. La trilogía se encuentra buscando en Google. Lo de Balmaceda es un hallazgo que yo al menos lo he conocido solamente por el trabajo de Javier Tapia. No sé si algún otro investigador de Ortiz de Zárate lo ha hecho. Los rumores y el desconcierto crecieron dentro y fuera del equipo a cargo del montaje de Lautaro. La sensación de un trabajo mal hecho, de un líder que no había respetado principios básicos y de eventuales riesgos de cancelación de la obra corrían dentro y fuera de las fronteras de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. Esto fue hace nada, ahora, hace un mes. Al tiempo comenzaba ya la publicidad y en la gestión publicitaria se repitieron los errores. ¿Pueden creer que se ocuparon audios de un tenor interpretando al Lautaro que no era un tenor del proyecto? No, 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 no. Nuevamente la farsa. Los audios que usaron eran precisamente en el marco del proyecto de su competencia, de quien había competido por el mismo fondo en la región, para las óperas, liderado por Javier Tapia. Estos audios habían sido grabados en Italia, en el Teatro Rossini. Por supuesto, habían sido usados sin permiso. Bueno, cuando se dieron cuenta de que eso tenía propiedad, qué sé yo, bajaron el video. Y nuevamente empezamos a ver cuando se empieza a desvanecer la posibilidad de ejecutar permanentemente esta tesis de todo vale. El 20 de marzo de este año se realizó una reunión entre Farías y la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción para hablar de la continuidad del proyecto. El 22 de marzo, uno de los herederos de Ortiz de Zárate, en representación de la familia, se comunicó con la corporación manifestando que estaban trabajando sin los derechos, solicitando que se respetara la memoria de su antepasado y que por favor respetaran su deseo de representar sus obras originales. Además, adjuntando certificados familiares que comprobaban que él sí era un familiar directo de Ortiz de Zárate, porque Farías decía que hablaba con un familiar de Ortiz de Zárate, pero al parecer era un alcance de nombre o en cualquier caso no era un familiar heredero legítimo. Miguel Farías y su equipo querían que se continuara con los ensayos, sin respeto por los artistas que habían realizado audiciones, se habían trasladado de ciudad y habían realizado esfuerzos humanos y monetarios para cumplir con el proyecto de rescate de la ópera. El proyecto estaba al borde de caerse, la partitura no estaba lista, pero bueno, decían, había que ensayar. Todo un absurdo. El día domingo 26 de marzo, la señora Antonia Santamaría contacta al heredero que vive en Chile, hay otros que viven fuera de Chile, para manifestar que el señor Farías tenía las mejores intenciones. La respuesta del familiar es que no tiene confianza en las acciones del señor Farías y menciona, como un ejemplo,
que sabe que existe una denuncia que yo hice señalando que Miguel plagió un texto mío. La respuesta de Santa María es que a Miguel Farías, cito textual, la historia con Mayol es algo que le pesa a Miguel y de hecho está con abogados por injurias. Me preguntaron, oye, ¿tú estás querellado por Miguel Farías? Tuve que aclarar por redes sociales que no tengo ninguna querella por injurias y calumnias. Y agrego que si fuera mentira lo que he denunciado, evidentemente me merecería estar querellado. Y más aún, no tengo duda en que si pudiera, Miguel Farías habría cursado una acusación en mi contra y habría solicitado además reparación económica, por supuesto. De eso no hay ninguna duda. Y además tendría toda la razón de hacerlo si no fuera cierto, porque mi acusación es muy grave para un artista que se dedica a creación. Por mi parte, sí hice la denuncia a las autoridades culturales, pero ellos me devolvieron la siguiente respuesta. Junto con saludar y lamentar la situación, informamos que, como sabe, para los casos en que hay uso de obras de terceros se exige un documento de autorización. De no presentarlo, la postulación puede quedar fuera de convocatoria. Sin embargo, por lo que describe, este no es el caso. Claro, esto no era la convocatoria. Y en ese sentido, era el informe final. El comité evaluador no contaba con la posibilidad de saber que se trataba de un texto que no era de su autoría, por lo cual el proyecto fue evaluado en función de la documentación entregada en la postulación y luego en la rendición, la misma situación. Por ello, no tenemos injerencia en este caso como para intervenir en una solución y debiera ser tratado en las instancias judiciales correspondientes. La respuesta es absurda, pues la denuncia es clara y hay antecedentes que ameritan abrir una investigación, ya que se puede estar en presencia de un delito y todo funcionario público en este escenario debe proceder a solicitar que se investigue o a derivarlo a autoridades superiores. El argumento, como no tenían cómo saberlo, entonces ya cuando lo supimos, no importa, es un gran desafío a la lógica aristotélica y quizás un buen texto para una ópera kafkiana, pero no defiende la integridad y la probidad del sector público, indudablemente. Volvamos a las palabras de la señora Santa María, que trabajaba entonces con Miguel en esta obra. Ella señala que el equipo de ella y Farías estaba en pleno conocimiento del proyecto Rescate, liderado por Javiera Tapia, pero que sin conocer su contenido habían desechado la opción de contactarla porque consideraban que la versión propuesta por ellos, insisto, sin conocer la original, se acercaba más al público actual. De todos modos, avanzada la crisis, ofrecieron la posibilidad de sumar a Javiera Tapia al proyecto. Es decir, esto es rescate, pero nos interesa que a la gente le guste y que sea más actual. O sea, si le ponemos, si le ponemos lo ponemos un rato haciendo trap, no pasa nada. Eso es el rescate. Todo esto en dos correos electrónicos. El heredero de Ortiz de Zárate nunca fue contactado por Farías directamente, a pesar de lo que el mismo Miguel Farías ha transmitido a varias personas. Él dice que, primero, que tenía contacto con la familia, y que todo se arreglaría, eso era falso, y luego dice que el heredero lo había maltratado, eso también es falso, nunca tuvo contacto de ningún tipo con la familia. A inicios de la semana del 27 de marzo se le informa al heredero la cancelación del proyecto. El mismo día el señor Farías llama por teléfono y manda mensajes por WhatsApp, una vez más distorsionando lo sucedido y victimizándose, como aquellos que corretean por el paseo más haciendo de la suya, a la hora de ser descubierto llora hasta dar pena. Farías llega a decir que se reunió con la familia y que lo trataron muy mal. Como ya se dijo, es falso. Lo cierto es que el 29 de marzo la Corporación Cultural envió un correo para comunicar a los artistas la cancelación total del proyecto, insinuando la mala disposición de la familia con un proyecto relevante e insinuando el absurdo de no querer recibir apoyo para la obra del gran compositor nacional Eliodoro Ortiz de Zárate. El 18 de abril, el coro contratado envía un comunicado muy conciso en el que se cuestiona la gestión del proyecto, la investigación deficiente y la ética profesional. Dice el comunicado del coro: si es una información que la producción maneja hace semanas, ¿por qué no se comunicó de forma transparente y directa a todo el elenco en la reunión inicial del día 20 de marzo? ¿Quiénes ya sabían sobre esta situación? Nos parece irresponsable entregar una calendarización, insistir en que se enviará vía mail a más tardar el segundo día de trabajo y solicitar información para generar contratos sin tener la certeza de que se realizará la ópera. Después responden a la notificación de problemas con los derechos desde el proyecto, pero van más allá y llegan al punto exacto de este asunto. ¿Por qué no se respeta lo que Ortiz de Zárate escribió? Eso se preguntan los del coro. ¿Y por qué no se cambió la planificación cuando se supo que sí existían las partituras? Esto no solo habla, dice literalmente a coro, de una falta de criterio, de una ausencia de investigación real y de un total desinterés en respetar criterios éticos y eventualmente legales. El coro hace mención a la falta de seriedad y solicitan un comunicado oficial por parte de la corporación, aclarando la situación, y ya que hasta la fecha no se han pronunciado públicamente. En respuesta a los interrogantes del coro, el señor Farías envía un mensaje, eh,
y culpa de todo a la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. Responsabiliza al director de orquesta porque se niega a continuar. Cuenta además que habló con las autoridades políticas y educativas que habrían dado el apoyo para cambiar el proyecto original, que ya no sería el rescate de la obra, sino una obra propia del señor Farías. Imagínense lo que está diciendo. Pero eso no ocurrió. Lo que yo sé es que la Universidad de Concepción decidió asumir los errores, pagar por los daños y devolver el proyecto antes obtenido, devolver la plata, digamos, y archivar el asunto como un muy mal rato, punto y aparte. De todos modos, es bastante grave que Miguel Farías haya intentado hacer gestiones con autoridades en su favor, entre otras cosas porque él es autoridad vigente, probablemente la autoridad musical más alta del Estado, con poder en el ámbito de las orquestas y de la ópera, a través de la FOGI y el municipal. Más aún, si es cierto que en cargos públicos de incidencia se le dijo que era viable cambiar el proyecto y conservarlo a la vez, cambiar la temática y conservarlo para él, asumiendo que la obra de Lautaro ha tenido un traspié y que entonces es mejor resolver los errores cometidos conservando los derechos y beneficios de quienes se equivocaron para, en el fondo, adjudicar una nueva obra sin concurso alguno, la verdad es que se trata de una gestión y una respuesta viciada. Vale la pena investigar qué hay de cierto o si fue otro bluff que puso sobre la mesa Farías, que ha intentado decir en todos los tonos que él tiene los apoyos y el poder para sostenerse, pase lo que pase. ¿Cuál era o cuál es el plan de Farías? Es modificar radicalmente el libreto original del Lautaro, orquestarlo de modo contemporáneo y cambiarle el nombre a Guacolda para estrenarlo el próximo año, donde los derechos ahora sí de Ortiz de Zárate se habrán liberado. Es decir, Farías pretende continuar con las mismas prácticas y salirse con la suya. El giro a Guacolda es otro apoyo en las tendencias de época. Asume que una lectura de género lo salvará. De Lautaro a Guacolda. Llama la atención que justo se enfoque en esto después de que todo lo que se hablaba de la importancia de este personaje en la ópera Lautaro de Ortiz de Zárate. Cuenta que Rafael Gumucio, lo cuenta él, sería el nuevo libretista. ¿Cuál es la idea? Se ha pasado de rescatar el Lautaro a deconstruirlo. Hace muchos años se tradujo al español la brillante obra de André Gide bajo el título Los monederos falsos. En realidad, la literalidad de la traducción era un error, simplemente bastaba con titular Los falsificadores, que es lo que significa la frase francesa. Pero la verdad es que la literalidad da un tono interesante, un giro conceptual atendible para este caso. El permanente esfuerzo de sostener la falsedad por parte de Miguel Farías, su defensa hasta la impostura de sus intereses más ramplones, como no desperdiciar un trabajo ya hecho, su tendencia a la rentabilidad sistemática y acumulativa de cada proyecto, incluyendo la insinuación de aprovechar el mismo fondo y modificar el objeto del contrato para sí mismo, al mismo tiempo que es autoridad nacional, son elementos a tener en cuenta. Miguel Farías ha forjado un mundo de mentiras e imposturas, y mientras tanto es el líder del proyecto formativo más importante de la música chilena. Los monederos son falsos, pero las monedas no lo son.